¿Qué cosas paranormales les pasó andando con el psicópata narcisista? Se movían los vasos solos y se caían al suelo. La televisión se descompuso. Pasaban cosas extrañas hasta que corté toda comunicación con él y volvió todo a la normalidad. Televisores descompuestos, mesa partida en dos, una parte del lado de donde él se sienta y la otra de mi parte, sombras en la casa. Después que mi madre murió la soñaba diario, y cuando él no está en casa duermo tan tranquila que ni cuenta me doy cuando amanece. Rasguñaban la pared, en una ocasión se oía que lavaban los trastes, pensé que era mi ex y me alegré, pensé que había cambiado, y entré a felicitarlo y no había nada, ni trastes ni mi ex. Y más cosas, mi mamá me podía curar la casa y hacernos una limpia, y zas. Desperté. Me tenía con un amarre. Pues en mi casa en la cocina aparecían una plaga de hormigas negras y así mismo se desaparecían. Yo tenía plaga de cucarachas, las acababa y venían ratones, acababa y arañas y así, una tras otra. Se fue y se marcharon con él. Lo mismo me pasaba, se fue él y se fueron las hormigas. Yo también tuve plaga de bichos y cuando él se fue se fueron con él. En mi casa se escuchaba como telas rasgándose en las madrugadas. El día que se fue, se acabó todo. ¡Qué horrible! No fue en toda la relación, ya fue casi al final antes del descarte. Yo igual escuchaba ruidos en la madrugada. Hablaba mientras dormía, abría los ojos y se reía malvadamente, mencionaba nombres de mujer y tiraba puños. Era paranormal puro, veía una sombra a su lado parada grande y emanaba maldad, y nos observaba. Esto sucedía de madrugada, y yo despertaba porque sentía esa presencia observándonos y sentía mucha envidia y odio de esto. Me pasaba igual, qué espanto. El último tiempo me sentí observada, estaba entretenida en mis cosas, y a veces veía como que pasaba alguien por mi costado. Eso es paranoia. ¿Y por qué será que ahora no me pasa? Cosas paranormales nunca me pasaron, pero sí sentía las malas vibras de él cuando íbamos juntos a alguna parte, o tal vez solamente era que me sentía incómoda y temerosa, porque sabía que no me la iba a pasar bien. Pues siempre me comparaba o coqueteaba con otras mujeres en mi presencia, así que nunca disfruté salir o convivir con él, pero nunca sucedió algo paranormal. A mí también me comparaba con otras mujeres, hasta me mandaba fotos de ellas. La verdad, esas personas destruyen nuestra autoestima. Claro, esas acciones nos quitan seguridad en nosotras mismas. Nada paranormal, pero cuando estaba con él y me visitaba en mi casa, se me quemó la lavadora, un televisor y se me reventó una ampolleta. No sé qué onda la vibra o pura coincidencia. A mí se me descompuso todo. Él hablaba dormido y mencionaba nombres de mujeres. Decía que lo perseguían. Las primeras noches que llegó a mi casa escuchamos ruidos, y jamás me había pasado nada a mí sola en esa casa donde yo vivía. Se me descompuso la lavadora, mi computadora personal y el televisor. Ahora que las leo entiendo que no estaba loca como él siempre me lo dijo. Lo mismo en las noches hablaba y decía cosas, o si tiene conductas raras, y cuando teníamos relaciones me veía con mucho morbo, no sé, su mirada me incomodaba mucho, aparte siempre andaba de malas. A mí me arrancó una vez un pelo, sin venir a cuento y le dije ¿qué haces? Desde ese día empecé a estar cada vez más débil, súper cansada, hacía conmigo lo que quería. No sé si será paranormal o no, pero brujería o mal de ojos hacen seguro, porque no es normal como dejan a la víctima. En mi caso consumida, sin energía y muy mal. Para hacer todo lo que quiere un narcisista, no hace falta que te arranque un pelo. Basta con estar a su lado. Por cierto, ¿qué haces con él? Lo sé, ya no estoy con él gracias a Dios desde hace unos años. Pero desgraciadamente estuve con un psicópata 11 años de mi vida, ni las pelis de terror se asemeja a semejante ser. Ahora que recuerdo, él dijo que varias veces escuchaba que tocaban la puerta y no era nadie. Un día estando sentada en la cama mientras él dormía, vi cómo se apagaba y prendía la lámpara de mi tocador.
como si tuviera un cortocircuito. Recuerdo que me asusté y me quedé pasmada. No podía moverme. Ya de pronto pasó y aquel jamás se levantó. Muchas veces el ambiente se sentía pesado, con mucha pesadez y yo empecé a tener ataques de angustia. Pero bueno, ya no estoy con él desde hace 5 meses. Sí se puede. Ansiedad y sombras negras. Pesadillas, siempre. Bueno, cosas paranormales no, pero después de tener relaciones, me sentía cansada, con ansiedad, de mal humor, solo quería dormir, como que absorbía mi energía. Él me decía que le daba más vida tener relaciones, yo me sentía igual que vos. Qué horrible, yo me preguntaba por qué. No sé si solo a mí me pasaba o todos son así, que se creen los grandes amantes y nada de eso, como que su ego lo tenía muy alto, el trabajo lo tenía que hacer sola. Y yo preguntándome, ¿este qué se cree? Sí, exactamente, jaja, este se creía el mejor, y nada que ver, ni para eso me servía, de 10 veces solo uno me sentía complacida. Se halagaba solo el idiota, y a mí nunca jamás me dijo que bien estuviste o gracias, o que bien que la pasé, patético. Exacto, por eso la autoestima hasta el suelo, siempre me hizo sentir que ni para eso servía, entre tantas cosas horribles. No creo que sea paranormal, pero sí cuando estábamos juntos el ambiente era muy pesado, y dormir con él se me hacía muy difícil siempre, tenía una angustia en el pecho. Mi caso no sé si pueda decir que es paranormal, pero todo se descomponía, la lavadora, licuadora, los ventiladores, lámparas, en fin, todo, y al final siempre decía que era mi culpa, siempre que estaba en casa se enfermaba, me decía que era porque yo no lo atendía como se debía y que lo estresaba. En mi casa igual. También eso me pasa en casa, pero la que se enferma seguido soy yo. Cuando me invitó a la casa familiar, se abrió una puerta interior sola. Dijo, es mi papá que te da la bienvenida, su papá había fallecido poco antes. Pero luego me enteré que otra puerta que siempre permanecía cerrada era de un cuarto donde su papá hacía ceremonias masónicas. Aunque su mamá se decía muy católica. Pero eso sí, consultaba a mujeres que hacían rituales para su casa. Luego me contó que su papá hacía rituales con una espada y según sanaba a la gente, pura patraña. Eran gente muy mala. Ese sujeto me terminó robando dinero. Y la mamá tenía dinero y en vez de decirle que me pagara, lo encubrió. Yo terminé muy enferma. A mí me pasó que cuando yo dormía en el sofá tenía pesadillas. Aclaro que él cuando se enoja se va a dormir al sofá, y en una ocasión contacté a un señor de esos que leen cartas y cosas así, y me dijo que me pasaba eso por las malas vibras, que déjale en el sofá. Me pidió una foto del sofá, y me dijo que le haría una limpia y santo remedio, y me dijo que para que no volviera a suceder que pusiera hojitas de laurel bajo los cojines. Y también en otra ocasión yo estaba dormida, y empecé a soñar que el diablo entraba por la ventana. Cuando despertó el psicópata narcisista estaba parado en la ventana fumando un cigarro, casi me infarté cuando lo vi. Cuando me quedaba en su casa me daba insomnio, y mucha ansiedad, sentía como si en su recámara hubiera pasado algo horrible, él decía que había un alma de un niño ahí, ahora que estoy lejos de él, podría pensar que quizás si pasó algo horrible ahí. Quizá obligó a abortar a alguien o la golpeó hasta perder ese niño. Sí, yo creo que sí, jamás le conocí a ninguna exnovia y a sus 46 años mi bebé será su primer hijo, pero ahora con toda la información no quiero ni que se nos acerque. Ahí tenía muchas cosas en su casa como acumulador compulsivo, juguetes de niña, cobijitas de bebé y según eran de su expareja. Yo también vi cosas de mujer en un lugar donde había vivido con una pareja, de la que nadie volvió a saber nada. Pero eso sí, tenía todo lleno de estampitas de santos, en su casa y en su auto, por solo aparentar. Son seres que por sus obras, están rodeados de entidades muy oscuras. Bautiza a tu bebé y llévala a que le hagan una oración de liberación. Quizá es mucho exagerar de mi parte, pero esos psicópatas narcisistas son de terror y hay que romper todo vínculo espiritual con ese linaje de sombras. Ahora que nazca mi bebé lo haré, gracias.
y seguiré lejos de ese psicópata narcisista. Paranormal no, pero no puedo dormir con él. Tengo como 2 años durmiendo sola y es lo mejor, ya que él nunca puede dormir, se acuesta como a las 12 y se despierta de madrugada, habla dormido, y siempre casi todas las noches sueña con demonios que los está matando. Dice es una lucha en sus sueños y lo había escuchado gritar y pelear, por eso decidí ya no dormir con él. La verdad, ya no salgo con él porque siempre me grita, tiene una furia interior muy grande. En enero se me rompió la notebook, heladera, auto y aire acondicionado. ¿Quién sabe si tiene esto relación? ¿Será que esos desperfectos electrónicos tienen relación con él? ¿Quién sabe? Ya bala ese tema.